Las 18, las 9 y 8 en Canarias. Todos estos temas los comentamos con nuestra primera invitada de la noche, que es la ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Mucho gusto estar aquí. Pues vamos a empezar. No sé si le apetece responder a Quim Torra. Insiste en que hay que plantear un referéndum en Cataluña. Bueno, a mí no me gusta nada lo que dice, pero desde luego respeto su libertad de expresión. Un referéndum. Tenemos el espejo del referéndum británico y ¿con qué resultados? Un referéndum no resuelve los problemas de la complejidad de ninguna de las maneras. No nos gusta nada lo que dice Quim Torra, parece que no ha aprendido nada de la lección, no ha sacado ninguna lección de que esas fórmulas unilaterales que lleva siguiendo Cataluña en los últimos años no conducen a parte alguna y, por tanto, yo creo que lo que tienen que hacer es reflexionar, ordenarse en el interior de la comunidad. Yo creo que en este momento tienen una gran división entre las fuerzas independentistas y entre ellos pues los hay que quieren utilizar más la razón que la emoción. Bueno, pues en un momentito seguiremos hablando de Cataluña, pero antes, como entenderá, la expectativa a esta hora es saber qué va a pasar, si habrá gobierno, si no habrá gobierno, en qué momento estamos. Es muy difícil ya que evitar la repetición electoral, visto lo visto hoy. Bueno, es un momento procesal complicado. Efectivamente hemos transitado mucho camino, hemos utilizado muy diversas fórmulas. El presidente de Gobierno en funciones ha utilizado y ha intentado aplicar distintos procedimientos con el fin de conseguir un desbloqueo de la situación, pero no, hasta hoy no se ven las posibilidades. Pero hay margen ahora mismo. ¿Tienen del previsto las dos comisiones negociadoras nuevos encuentros? ¿Qué tiene que pasar? Siempre hemos llamado nosotros. Yo creo que ahora lo que hace falta es aplicar rigurosamente el principio de realidad, es decir, saber hacer la lectura de lo que está sucediendo y saber que estamos en una derivada. Y además el dilema es muy claro. Es decir, o apoyamos un gobierno progresista, para una sociedad progresista que tiene que enfrentar muchos desafíos, desde un empleo digno, pensiones, lucha contra el cambio climático, conocimiento como soporte principal, igualdad, más justicia social y, desde luego, una España unida para una Europa federal, es decir, esa apertura a la educación como soporte básico. O vamos a eso y tenemos muchos desafíos y además que son muy urgentes, o, por el contrario, cerramos, seguimos con el bloqueo de todas las fuerzas políticas y, obviamente, tenemos un tiempo que ahora solo es habrá constitucional. Reuniones, si las pide Unidas Podemos, aceptando la propuesta que hay encima de la mesa por parte del Bueno, yo creo que socio. los equipos negociadores tienen suficiente autonomía como para saber que efectivamente las posiciones tienen que quedar decantadas. Es muy importante la reflexión de estos momentos, de las que se pueden producir a partir de la reunión de esta tarde, de esta mañana, y efectivamente a partir de ahí ellas son autónomas para saber si tienen que sortear, si tienen que activar algunos otros encuentros o no. Pero yo simplemente digo que siempre ha llamado el Partido Socialista, siempre lo ha hecho la vicepresidenta y, bueno, no estaría de más que efectivamente tras una reflexión de Podemos con respecto a ese dilema que se abre y que es verdaderamente significativo y en el que han de moverse una reflexión y otra porque es muy solemne el momento, bueno, no estaría de más que ellos activaran en este momento otras actitudes. ¿Puede haber otro planteamiento por parte de la Comisión Negociadora Socialista, por parte del Partido Socialista, o esta que hay encima de la mesa ya es la definitiva, de un gobierno monocolor, en altas instancias con participación de representantes de Unidas Podemos y con un acuerdo programático? ¿Esto es lo último ya? ¿No habrá más? Esta es la propuesta y es una propuesta, no voy a decir es rica, es una propuesta de muchísimo calado, de muchísima profundidad, porque tiene toda la propuesta programática para un país progresista que incorpora muchos elementos, como hemos dicho, de Unidas Podemos y de los colectivos sociales con los que nos hemos ido reconociendo, identificando, y que además tiene triple garantía. Una garantía presupuestaria, con una oficina de control del gasto, una garantía de comisión de seguimiento en el ámbito parlamentario y otra garantía además con presencia e incorporación de colectivos sociales. Tiene una triple garantía y además proporciona
ofrece una participación activa en determinados puestos de representación institucional. Usted decía que Unidas Podemos tiene que reflexionar. Hay mucha gente que pensaba que el PSOE ha reflexionado demasiado, porque ha dado muchas alternativas, usted lo decía, sí. Pero hay mucha gente que no entiende. Y esta pregunta se hace mucho porque nunca acaba de haber una respuesta lo suficientemente contundente precisamente. ¿Por qué lo que era válido en julio, a finales de julio, hace un mes y medio, de un gobierno de coalición con unos ministerios concretos, ahora, qué es lo que dicen que Unidas Podemos aceptaría, ya no sirve? Bueno, ¿Qué ha pasado? La razón es muy sencilla. Los que creemos en que los gobiernos han de ser estables, porque pensamos que la institucionalidad y la estabilidad de un gobierno es lo que precisamente requiere un país como el nuestro para que pueda transitar los 4 años venideros, pensamos que se ha roto la confianza, que durante el proceso de negociación y más en la investidura, segunda investidura que impide Podemos que Pedro Sánchez llegue a ser presidente, la segunda vez, como digo, en esos momentos, tanto en la negociación como en la investidura, se rompe la confianza. ¿Por qué? Pero la confianza está rota para una cosa y para otra, en definitiva. No, esto hay que explicarlo bien, porque un gobierno, una de las características de un gobierno es que sea un gobierno perfectamente cohesionado, bajo una dirección única. El gobierno trabaja colegiadamente para tomar todas sus decisiones. Lo que un gobierno no puede permitirse, no puede autopermitirse, es que haya como dos elementos que contrastan, que se diferencian, que tienen distintas dinámicas. Y eso es lo que se pudo comprobar en el proceso de negociación, que una parte, una de las fuerzas políticas que tenía una pretensión razonable de incorporarse a ese gobierno, sin embargo, quería continuar siendo foco de esa fuerza política y llevando las cosas a otro derrotero distinto al de la dirección de ese gobierno. Por tanto, eso rompe la confianza. Y he de decir que el presidente de gobierno, si fuera por una razón electoralista, habría ya gobierno, pero ciertamente por responsabilidad con el país, por tratar de conseguir un gobierno coherente, confiable, fuerte, unido para los 4 años siguientes, es por lo que no ha visto condiciones suficientes de confianza como para que a través de un acuerdo en precario pudiéramos dar estabilidad a ese gobierno. Ahora hay muchas incertidumbres encima de la mesa y algunas certidumbres. Por ejemplo, que la semana que viene el Rey hará una ronda de contactos para llegar, veremos a qué conclusión llega el Rey. Hoy Pablo Echenique ha dicho o nos avanza un poco de cuáles pueden ser las intenciones de Pedro Sánchez. Le escuchamos si le parece y después nos lo ratifica o no. Si había... aceptaron el encargo del Rey sin tener atado ni un solo apoyo y ahora lo que nos han dicho que van a hacer es no aceptar el encargo del Rey a menos que tengan atados todos los apoyos. ¿Va por ahí la opción la semana que viene? Esa es una cuestión que tiene que dirimir el propio candidato. El candidato siempre ha mostrado un profundo respeto al jefe del Estado y a sus encargos, siempre. Incluso en el año 16, cuando aceptó un encargo que Rajoy no aceptaba, cuando había algunas posibilidades para que hubiera podido aceptar y haber hecho prosperar su investidura. Por tanto, el profundo respeto que siempre ha mostrado Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, en relación al jefe del Estado, será la guía que articule cómo va a ser este desenlace. Pero la posición es esa. Si no hay suma, dirá que no se presenta. Efectivamente, si no hay, lo que hemos dicho es que realmente obviamente, si no hay un respaldo, si no hay un respaldo de confianza, no sería útil presentarse a una investidura. Pero repito, esta es una cuestión teórica. Es el propio candidato el que dirimirá en último término en sus relaciones con el jefe del Estado. ¿Se van a sentir responsables de la repetición electoral si se repiten las elecciones el 10 de noviembre? Pues mire, obviamente responsabilidad
hemos de tener todas las fuerzas políticas, unos más y otros menos. Nosotros, que hemos obtenido el respaldo mayoritario, tendremos una parte alícuota de responsabilidad. Pero lo que nadie entiende, y creo que esto en una comparativa con otras fuerzas políticas de otros países europeos, lo que nadie entiende es que estando en una política, en un estado político tan fragmentado, en una situación política tan fragmentada como la que tenemos en España, las fuerzas políticas, sabiendo que solo hay una alternativa, que es la de Pedro Sánchez, no aborden esta cuestión aportando su parte de responsabilidad para desbloquear la situación política. Cuando dicen que siempre el PSOE ha querido este escenario, que lo que quieren son más diputados, pero bueno, los sondeos tampoco nos dan un futuro muy alentador porque siguen marcando los dos bloques más o menos en las mismas circunstancias, para arriba, para abajo. ¿Ustedes qué responden? Eso es rotundamente falso. Nosotros no queremos... Se llaman estrategas. Bueno, es que hay mucha literatura, hay mucha literatura en torno a la política, y mucha, en fin, mucha extrapolación imaginativa, pero no es así. Nosotros no queremos elecciones. Nosotros querríamos formar gobierno, tener las posibilidades de formar gobierno mañana. Así que aprovecho para hacer de nuevo una invocación y apelando a Podemos y al resto de fuerzas políticas para que si pueden hacer lo que tienen que hacer, tengamos gobierno. Aquí en un rincón de la pantalla tenemos un cronómetro hasta el momento en que se disolverían las Cortes, ¿no? Esa cuenta atrás, pero ¿de tiempo real cuánto queda? Bueno, pues de tiempo real quedan muy pocos días, ¿no? ¿Esta semana? No los he contado. ¿Esta semana, antes de que empezara la ronda de contactos del Rey? Aproximadamente, sí. Vamos con Cataluña. ¿Qué espera de la diada de mañana? Bueno, pues espero que sea cívica, y espero que empiece a recuperar, aunque no tiene visos, que empiece a recuperar lo que siempre fue la diada, ¿no? Un lugar de encuentro de catalanes de distinta ideología, que se une por su cultura, por su lengua y por su día, ¿no? Es una fiesta. Y eso es lo que espero, lo que me gustaría que fuera un acto cívico, y desde luego el Gobierno respeta la diada y espera que acontezca de manera pacífica y de manera respetuosa con aquellos que han decidido no acudir a la diada. Veremos qué pasa mañana, sobre todo en el aspecto multitudinario de por la tarde, de la manifestación que convocan las organizaciones independentistas, y mañana se repiten esos cientos de miles de personas que salen todos los años a manifestarse en Cataluña. ¿Qué posición toma el Gobierno? ¿Qué les dice a esa gente? Bueno, nosotros ya hemos dicho que respetamos la diada y que desde luego a esa gente que sale, bueno, creo que no salen ninguna de las fuerzas políticas exceptuando, bueno, Ciudadanos, y creo que Junts per Cat, pero no sé si RC ha decidido alguna parte de RC quedarse en casa, no lo sé. Veremos mañana quién. Esquerra Republicana al principio apoya la manifestación, pero vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, pero no, mirarlo con respeto. ¿Ustedes creen que esa división puede ser algo que vaya a favor de su estrategia? ¿Cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia de diálogo, de buscar el acercamiento, la propuesta que ustedes siempre hacen. Hombre, nosotros pensamos que efectivamente las fuerzas políticas catalanas tienen que buscar su camino, tienen que clara y decididamente darse cuenta de que están en una ensoñación las fuerzas independentistas y que no les lleva a nada. No va a haber referéndum de autodeterminación, no va a existir, no existe el pretendido derecho de autodeterminación en nuestro sistema constitucional, y no vamos a dar vía al sistema constitucional español a un referéndum de autodeterminación. Por tanto, vamos con el diálogo. Por lo que podemos ver, efectivamente las fuerzas independentistas pierden apoyos, han perdido, es verdad que muy lentamente, pero han perdido apoyos, han perdido respaldo, pues porque el camino a ninguna parte generalmente no suele ser muy bienvenido por parte de la ciudadanía. Nosotros lo que queremos y tenemos que hacer es mantener el diálogo con la Generalitat, porque es un diálogo institucional, y procurar efectivamente la mejora de las condiciones de la vida para todos los ciudadanos catalanes, sean independentistas o no. Pero he de recordar que efectivamente la situación en Cataluña yo creo que irá avanzando a medida que las fuerzas políticas perciban con toda claridad que ese camino de la unilateralidad
les lleva a ninguna parte. Ayer estrenamos una propuesta nueva que hacemos en el programa, y es que el invitado de la noche anterior deje una pregunta para el siguiente. Ayer estaba Cayetana Álvarez de Toledo en el programa, la portavoz del PP en el Congreso, ya que estamos hablando de Cataluña. Ella quiso preguntarle a Isabel Celaá sobre ese Cataluña. La escuchamos, si le parece. Vamos a hacer la pregunta a la señora Celaá, que se refiere a ¿y por qué este silencio absoluto del gobierno y suyo en particular con voz ante las amenazas y clarísimas, digamos, desafíos del señor Torra en el sistema constitucional una vez más? Le pregunta sobre su silencio ante los desafíos del señor Torra. No ha habido silencio del Gobierno. Yo soy la portavoz del Gobierno. Se me formuló una pregunta el viernes anterior y contesté. Vivimos en un Estado social y democrático de derecho en el que precisamente la peculiaridad y el requisito para poder serlo es la división de poderes, y en esa división de poderes todos tenemos que acatar las resoluciones de los tribunales, de los jueces y tribunales. Por tanto, también el Gobierno tendrá que acatarlas. Dicho esto, respetamos la libertad de expresión. De momento no hay más que una expresión, y es un principio constitucional respetar la libertad de expresión. No nos gusta lo que dice Torra, pero respetamos lo que dice y respetamos su libertad para decirlo. Vamos con asuntos que afectan a su ministerio. Ha arrancado el curso, lo ha hecho con un par de polémicas. Hubo una denuncia por parte de los editores, creo que mañana se reúne además con ellos, por lo que consideran diversidad, ¿no?, de temarios, e incluso ellos hablan de cierto control por parte de las comunidades autónomas o de exigencias como, por ejemplo, que en Cataluña no se hable de reyes católicos, o en Canarias no se quiera hablar de los ríos. Yo le he visto que le sorprendía, no sé, ¿le ha sorprendido esta... Sí. Hombre... Me han sorprendido los ejemplos, sí, me han sorprendido. No tenía ninguna constancia, en la inspección había llegado a esas conclusiones, ni le sorprendía que había miles y miles de libros de texto en las comunidades autónomas, variados. Bueno, todavía no hemos constatado eso. Que hay miles y miles de libros variados, sí, eso ya lo conocemos. Pero igual la gente no sabe que desde hace ya muchos años, y esto sí que fue una medida del Partido Popular, pero buena, es decir, como el resto de países europeos. Es decir, hace ya muchos años que no hay libros de texto oficiales aprobados por la autoridad educativa correspondiente. No los hay. Por lo tanto, los centros educativos eligen su propio material docente como quieren, en función de la ciencia que contengan, de la calidad que tengan, y son equipos coordinadores de los distintos centros los que eligen el material. Por tanto, no hemos visto en ningún sitio que haya constancia de una directriz del poder político a los editores para retirar los ríos de Canarias, una cuestión que, por cierto, he de decir que a la propia consejera canaria de Educación le ha sorprendido que no estuvieran los ríos en algún libro. Ella acaba de entrar y le ha sorprendido, y desde luego ha afirmado que en Canarias también hay que estudiar los ríos, solo faltaba, como en otras partes hay que estudiar los reyes católicos, que configuran elementos de cohesión dentro de lo que es el Estado, ¿no? Y dentro del margen de una competencia descentralizada, ¿cuál va a ser la actuación del Ministerio en estos momentos? Pues nosotros tenemos un sistema educativo bueno, y además un sistema educativo que por su configuración proporciona un montón de alertas, es decir, muchísimos pesos, contrapesos y garantías. Para que un material llegue a un libro de texto, un material que, por cierto, he de decir, un material didáctico, digo, que por cierto he de decir que muchos son ya los centros educativos que no utilizan libros de texto, que hacen sus propios materiales, es decir, los centros más innovadores lo están haciendo así, pero para que un material llegue, primero ha tenido que pasar una parte de expertos que la configura el propio Estado, es decir, a través del Gobierno de España, y que antes de la LOMCE lo situábamos en un 65%. De contenidos. A partir de ahí es cuando también, entendemos con rigor metodológico, las comunidades autónomas aportan
otra parte para completar el currículum. Y finalmente eso recala en el centro educativo, donde se concluye la práctica y también tienen un pequeño espacio para establecer pues, actividades propias. Bueno, esta es la forma de orientarlo y de componerlo. Y esto se hace con expertos en contenidos y con expertos en metodología. Por eso sorprende que los editores que en diciembre de 2018 afirmaron creer que en sus libros de texto no se contenía, se podía contener errores, pero no en ningún otro material, nunca jamás hemos oído esto, afirmen que ha habido presión. Y por eso quiero encontrármelos, porque les he convocado, quiero encontrarlos, quiero estar con ellos, porque hablando se entiende la gente y entonces quiero conocer de primera mano cuáles son los problemas que ellos dicen tienen los libros de texto. Los editores tienen que trabajar, obviamente, de acuerdo a la ley y conforme a los principios de calidad y ciencia, ¿no? Pero nadie tiene que establecer ningún tipo de presión sobre los editores. Hablando de libros, hay un libro que es noticia de su compañero de partido, del presidente del Senado, Manuel Cruz, que hay un periódico, ABC, afirma que ha plagiado parte de un manual sobre filosofía. ¿Confía usted en el desmentido que ha hecho Manuel Cruz? Absolutamente. Manuel Cruz es un catedrático de filosofía que lleva muchos años, es un reputado filósofo español y además es un experto y muy respetado, como digo, muy respetado en su profesión. Ha escrito más de 34 libros. El periódico lo cuestiona con... Sí, pero bueno, es que el periódico... ¿Con 4 páginas que dedica? Bueno, tampoco es una gran autoridad. Quiero decir, no ese periódico, ningún periódico es una gran autoridad intelectual. Habrá que contrastarlo, ¿verdad? Pero los ejemplos que hemos podido llegar a ver de manera muy rápida esta mañana, mientras íbamos y veníamos, eran ejemplos que hacían referencia a cuestiones muy generales, muy genéricas, muy conocidas por casi todo el mundo, ¿no? Es decir, sobre todo por las personas que escriben, ¿no? Él ha dado sus explicaciones y, desde luego, es un hombre, como digo, es una persona muy respetable, muy respetada como intelectual y ahora como presidente de la Cámara. Bueno, pues, ¿le parece?